Hola, mi nombre es Brandon Rojas y soy estudiante de la sección 5 de 03IS de Ingeniería de Sistemas en la UNEFA Núcleo Lara. En esta ocasión les voy a hablar sobre circuitos secuenciales. Partiendo de la idea de que ya se conoce lo que son los circuitos combinacionales, les voy a dar el concepto básico, muy básico, sobre lo que son los circuitos secuenciales. Es básicamente lo mismo de los combinacionales, pero esta vez las salidas no dependen solo de las entradas, sino también del historial que éstas guardan. Es decir, la entrada hace su proceso, se guarda en memoria como un estado actual del circuito, y a menos que, o sea, para que él pueda cambiar, se toma en cuenta las dos entradas y ese estado actual. Sabiendo esto, vamos a hablar sobre dos circuitos específicos. O sea, hay varios, pero solo tomaremos en cuenta dos para esta ocasión, los cuales son el biestable o flip-flop, como se le conoce en inglés, que es un multivibrador capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido, en ausencia de perturbaciones. Esta característica es ampliamente utilizada en electrónica digital para memorizar información en el circuito. El paso de un estado a otro se realiza variando sus entradas, y dependiendo de dichas entradas, los biestables se dividen en, que vienen sus características, porque se dividen en síncronos, que no es más que las entradas, o sea, tienen sus dos entradas, y además poseen una entrada de sincronismo, que viene siendo el reloj, que es el que va a determinar cuándo este circuito cambiará su estado. Están los asíncronos, que solamente tienen entradas de control. En este cabe destacar que el más empleado es el biestable RS, donde la R significa borrado, de reset en inglés, que es poner el valor en cero o puesto el valor en bajo, la salida en bajo. Y el S significa grabado o set en inglés, que es puesta en 1 o nivel alto de salida. Si no se activa ninguna de las dos entradas para este biestable, él permanecerá en el estado que poseía tras la última operación de borrado o grabado. En ningún caso deberían activarse ambas entradas a la vez, ya que esto provoca que la salida directa Q y la negada, que es Q negado, queden con el mismo valor abajo. Si el flip-flop está construido con compuertas NOR o a alto, o si está construido con compuertas NAND, el problema de que ambas salidas queden al mismo estado está en desactivar ambas entradas. No se podrá determinar el estado en que quedará la salida. Por esto las tablas de verdad, la activación de ambas entradas se contempla como un caso no deseado, como lo pueden ver acá. También cabe destacar que los circuitos síncronos se activan por flanco o por nivel. Por flanco quiere decir que cuando la onda sube o baja, dependiendo a qué flanco se quiera definir para su activación, este cambiará el estado. Y por nivel quiere decir que él cambia de estado no en esa transición de subida o bajada, sino estando en alto, por ejemplo, y cuando cambia a bajo, que se mantiene en bajo, él cambia o viceversa. Y bueno, el asincrónico, digamos que el asíncrono ya depende del fabricante cómo va a cambiar, pero por lo general solo depende de sus entradas, como lo mencioné ahorita. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son los registros o registros de desplazamiento. Un registro de desplazamiento es un circuito digital secuencial consistente en una serie de biestables de tipo, generalmente, de tipo D, conectado en cascada. El tipo D es la D significa data o delay, es decir, él almacena datos. Y bueno, ellos basculan de forma sincrónica con la misma señal de reloj.
según las conexiones entre los biestables, se tiene un desplazamiento hacia la izquierda, estarían siendo sus características, o se desplaza hacia la derecha. Cabe destacar que cuando se desplaza hacia la izquierda, el conjunto de bits se multiplica por 2, mientras que cuando se desplaza hacia la derecha, se divide entre 2. Otra de sus características es que los registros universales son bidireccionales, es decir, desplazan hacia los dos lados. También permiten la carga en paralelo, o sea, se le pueden meter varias entradas en simultáneo. Ok, ¿cómo funciona un registro? Un registro básicamente transfiere datos de un flip-flop a otro, bien sea en serie o en paralelo. Acá viene lo interesante, porque hay 4 maneras de transferir, digámoslo así. Está la primera, que es de serie a serie. Solo la entrada del primer flip-flop y la salida del último son accesibles externamente. Esto quiere decir, que en el gráfico, en el dibujo, como se puede observar, solo se puede conocer el dato que entra en el primero y el dato que sale en el último. Más no se ve qué pasa exactamente en el medio, entre todos los flip-flops que estén conectados. Por lo general esto se emplea para líneas de retardos digitales y en tareas de sincronización. También tenemos el paralelo serie. Estos son accesibles las entradas de todos los flip-flops. O sea, se puede acceder a todas las entradas, pero solo la salida del último. Normalmente también existe una entrada en serie, que solo altera el contenido del primer flip-flop, pudiendo funcionar como un grupo, como los del grupo anterior. Y este tipo se emplea para convertir datos de paralelo a serie. Ahora viene el contrario, que es de serie a paralelo. Son accesibles la salida de todos los flip-flops. O sea, cada dato que va saliendo uno lo puede ir viendo, depende de cada uno de ellos, pero solo las entradas del primero se puede conocer. O sea, solo la entrada del primer flip-flop y la salida de cualquiera de los otros. O sea, básicamente lo mismo, y este se utiliza para convertir un dato en serie a paralelo. Por último, tenemos el paralelo paralelo. Tanto las entradas como las salidas son accesibles. O sea, se puede conocer en cualquier punto. O sea, eso en resumen. Y se usan para cálculos aritméticos. Un registro de desplazamiento muy utilizado, que es el universal, porque, este se utiliza mucho porque puede utilizarse en cualquiera de las 4 configuraciones anteriormente descritas y es bidireccional. Se puede desplazar bits de un sentido a otro, que fue lo que dije ahorita. Y uno de ellos, por ejemplo, es el 74HC194, de 4 bits de dato. Bueno, ¿qué similitudes existen entre un biestable y un registro? ¿Cómo se podrá analizar la relación evidente que existe entre ellos dos, usando flip-flop y preferiblemente con sincronía de reloj, para poder llevar a cabo las operaciones de manera correcta? Porque cuando es asíncrono se tienden a tener errores. Porque a veces la propagación no se puede predecir con exactitud y eso conlleva los errores. Bueno, si tenemos en cuenta que un flip-flop solo almacena un bit y la relación de unir varios da como resultado un registro con capacidad de almacenar varios datos. Entonces, entre sus características tenemos que ambos circuitos guardan en memoria, porque en efecto el flip-flop guarda un bit, pero está guardando. Y el registro guarda muchos bits que le están arrojando todos los flip-flops, serie o en paralelo, dependiendo de cómo estén conectados. También tienen un tiempo indefinido hasta que la señal de cambio aparezca. Es decir, ellos van a guardar y ellos guardan la información, se mantiene en un estado y no va a cambiar hasta que el reloj o la señal que se le haya configurado indique que haya un cambio. Y ambos pueden ser aplicados como retardadores, o sea que en un proceso ellos puedan
hacer que se cumpla, pero con un cierto tiempo de delay, por así decirlo. Y bueno, por último vamos a hablar de lo que son las aplicaciones en el, digamos, reales, en el campo real, de los flip-flop, o en donde están presentes, mejor dicho. Se presentan en los semáforos, para hacer las comparaciones de las luces. En un sistema de alarma, en un contador están presentes, y en una máquina tragamonedas. Ese es porque es mi proyecto y bueno, he leído un poquito sobre eso, como un comparador. Por otro lado, tenemos las aplicaciones reales o sea, reales me refiero a un campo real, en la vida real, de los registros. Se tiene un generador pseudo aleatorio que se construye con registros de desplazamiento y ellos realimentan en la entrada de una combinación de varias salidas, normalmente con un exclusivo entre ellas. También un multiplicador en serie. Se realiza la multiplicación mediante sumas y desplazamientos. Un ejemplo es el circuito 74 LS384. Y por último tenemos lo que se aplica como retardo. Se puede utilizar para retardar un bit, un número entero de ciclos de reloj. Esto consiste básicamente en un conjunto de biestables en cascada que tengan tantos ciclos de reloj como deseamos retardar los bits. O sea, aumentamos cada ciclo como queramos que se vaya frenando o, digamos, se le vaya aplicando un delay a ese proceso. Bueno, espero que les haya gustado la exposición y que hayan entendido. Cualquier cosa dejen sus dudas en los comentarios y gracias por su atención. Hasta luego.